Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, muy buenos días. Hoy hacemos un programa muy especial, un programa sobre cultura, porque empieza hoy la Feria Internacional del Libro y el invitado especial es el país de Brasil. Y vamos a estar allí presentes con algo extraordinario, que es el cuarto Congreso Internacional Berniano, que va a ser aquí en Bogotá, en el 29 y posteriormente en Cartagena, el 2 y 3 de próximo mes. Pero hoy tenemos aquí al presidente y delegado de la Asociación Julio Verne, el doctor Magíster en Literatura, Albio Martínez Simanca. Ya nos había visitado con anterioridad porque, entre otras, él es el autor de varias obras literarias, entre esos el Cinturón de Orión, que es una obra fabulosísima que hace referencia precisamente a la ciencia ficción y al legado que dejó Julio Verne, porque en este Congreso Internacional de Julio Verne vamos a estar presentes. Personalmente también voy a lanzar un libro que se llama Terapia con Hipnosis, que ya en este momento nos lo van a poner en la carátula para que ustedes conozcan esa obra, que será lanzada precisamente el 29 de abril en la Feria Internacional del Libro. Y además vamos a estar presentes en el pabellón 17, stand 1409-A, gracias a la colaboración de la doctora Blanca, quien nos está colaborando, que también hizo una obra extraordinaria que se trata sobre la medicina y los problemas de cáncer, como la metástasis. Ella hizo una obra sobre la metástasis y va a estar allá también en el pabellón 17, está en 1409-A. Entonces, bienvenido, apreciado doctor Albio Martínez. Buenos días, querida audiencia, radioaudiencia. Buenos días, doctor Gilberto Triana. Gracias por esta invitación amable que usted nos hace para difundir aspectos del Congreso de Julio Verne que tendremos en este certamen ferial. Es para nosotros, hablo en nombre de la Sociedad Julio Verne, que tiene su sede en España, pero que se ha venido difundiendo por todo el mundo con asociaciones filiales para adelantar o propiciar el estudio de la obra de Verne, adelantar la promulgación y hacer ver cuánto nos ayuda como estrategia de trabajo sobre todo a los docentes, pero en general a las personas interesadas en este tipo de lectura. Bueno, pues tengo en mis manos una obra suya que ayudó a imprimir. Aquí está Ariel Pérez Rodríguez, Nicolás Monagues González, Guillermo Gómez Paz y Albio Martínez Simanca. Julio Verne, una visión global. La dinámica de los congresos Verne es la siguiente. Se abre una convocatoria con antelación, unos meses, 5 o 6 meses antes de iniciar realmente el Congreso, y esta convocatoria cita a aquellas personas que sean estudiosas de la obra de Verne en cualquiera de sus trabajos literarios con los que él alcanzó a difundir y que se conocen normalmente como viajes extraordinarios.
Esta convocatoria tiene como propósito incentivar, motivar a los lectores, a los estudiosos, a los investigadores, para que aquellas obras que le hayan impresionado, que le hayan generado un tipo de motivación que los conduzca no solo ya a leer, sino también a escribir sus ensayos, a que presenten un trabajo de esa naturaleza, unas 10, 15 páginas, en donde condensa cada persona, cada autor, en este caso, cada ensayista, lo que piensa en torno a un trabajo determinado. En esta ocasión, en este evento de la Feria del Libro dedicada a Brasil, se hizo la invitación especial a un escritor de ciencia ficción colombiano de nombre Luis Cermeño, muy conocido porque tiene amplio conocimiento de la temática y largos años en el trabajo de estudio de la ciencia ficción. Pues bien, le dijimos a Cermeño que dado que el certamen estaba dedicado a Brasil, la Feria del Libro de este año, lo invitamos a que él se elaborara un ensayo sobre la obra de Verne que tiene que ver con Brasil. Básicamente, consideramos que esta obra se llama La Jangada. La Jangada es una especie de balsa que baja por el río. Entonces, Verne quiso rendir un homenaje al país Brasil, a la arteria fluvial más importante que tiene nuestro país de suramericano, Brasil, que es como es el río Amazonas, y Verne le dedicó 800 kilómetros al río para mostrar la belleza, para mostrar el esplendor de la selva amazónica, para mostrar toda la exuberancia de un territorio tan vasto como este, y esta obra se llama La Jangada. Ese fue el trabajo al que invitamos a... Es el río más caudaloso del mundo, ¿no? Exacto, sí. Y lo describe en una forma maravillosa, profunda, con toda su etiología, con absolutamente la diversidad de las formas que tiene y el caudal de naturaleza fabuloso que tiene. Correcto. Bueno, entonces ese es como nuestro homenaje en el Congreso Verne a la presencia de Brasil, al río majestuoso, a Sudamérica, a toda la América en su conjunto, para indicar que Julio Verne también estuvo presente. Si bien no viajó a América con toda la plenitud, estuvo consultando permanentemente a los autores americanos o quienes escribían sobre América, como el caso de Humboldt, para poder expresar también a través de su literatura la belleza de nuestro universo americano. Él viajó con su imaginación, que es mucho más importante. Correcto. De una forma profunda y lo describe en una forma la más adecuada. Ahora, hábleme, ¿quiénes más escriben en esta obra de Julio Verne? Bueno, entonces, siguiendo con la dinámica del Congreso, hicimos la convocatoria y se presentaron de diversos países del mundo, pero fundamentalmente de nuestra América, porque el Congreso estaba dirigido, inclinado bastante a América. Se presentaron alrededor de unas 28 ponencias. De las 28 finalmente quedaron 25 condensadas en un libro, en un texto que se llama Julio Verne y en forma global. En ella recogemos todas las manifestaciones escritas que nos llegaron, que se estudiaron en detalle, en conocimiento, y que se consideraron debían ser ampliadas y difundidas por el mundo. O sea que los exponentes que están en este cuarto Congreso Mundial Internacional de Julio Verne están acá. Es correcto. Y entonces, todas las ponencias. Exacto. Entonces incluyendo las de Álvaro Fonseca y todo, que no vino porque estaba invitado, pero con un problema familiar no está acá. Y este servidor. Correcto, sí. Ahí, como estamos muy cerca al doctor Gilberto Triana,
conociendo su obra, su estudio y la profundidad con que ha tratado el mesmerismo o el hipnotismo, pues lo invitamos también, dado que Julio Verne tiene una obra trascendental para el mundo que se llama Matías Sandorf, y en ella le dedica por lo menos un capítulo muy especial al manejo del hipnotismo. No tan solo eso, sino es que, entre otras cosas, me había demorado por agradecerle la gentileza, porque personalmente desconocía el manejo que le había dado no tan solo a la hipnosis, sino a la terapia conductual y a su vez también a la homeopatía. Porque resulta que Julio Verne fue un investigador tan profundo, científico, porque se distinguió por hacer las cosas de una forma muy científica, que su personaje, Matías Sandorf, trató con medicinas, terapias alternativas, a un emir, y en esa época estaba muy en boga, se estaba conociendo profundamente la homeopatía, y había sido desterrado Hahnemann de Alemania precisamente por ir en contra de lo que estaba establecido en esa época, y se había instalado en Francia, que precisamente donde se encontraba Julio Verne. ¿En qué año, doctor? Eso fue, pues él llegó a Francia en los años 1810 y por lo tanto se anduvo allá y se investigó cuando sacó Hahnemann precisamente su obra máxima, que fue en 1810. Bueno, Hahnemann, sí, sí, correcto. Hahnemann. Sí. Y por lo tanto, Julio Verne recoge todo eso. Recoge absolutamente todo eso, sí, y lo lleva con su personaje a la práctica. Sí, correcto. Bueno, este es un ejemplo, nuestro diálogo aquí sobre Matías Sandorf, de la magnitud de lo que fue el tipo de trabajo que adelantó Verne en su momento, desde mediados del siglo XIX hasta finalizar ese siglo, con su majestuosa obra. Él aborda todos los tópicos, podría decirse, que tienen que ver con el ser humano, y no se podía quedar atrás la medicina, que es uno de los puntos esenciales por los que quisimos también que el doctor Gilberto nos acompañara. Bueno, pero hay otra cosa que es mucho más destacado que me llamó la atención. Imagínense que esa obra, Matías Sandorf, fue escrita en 1840. 1860, perdón, y únicamente se pudo publicar en 1887. Porque recordemos que en esa época estaba la Inquisición. Sí, correcto. Y el impresor no lo quiso sacar antes, o editor, para evitar que lo llegasen a quemar en la hoguera. Entonces, por eso su edición fue posterior a haber desaparecido la Inquisición. Porque encontré que, gracias a ti, encontré que, por ejemplo, la terapia conductual, cognitiva conductual, que se vino a describir en 1960, la practicó su personaje Matías Sandorf, con todos los parámetros científicos precisos, y sacó a una paciente de su estado de psicosis, o sea, de locura que tenía ella en ese momento, y volvió a la realidad con la terapia conductual, que se vino a descubrir hasta 1960, o sea, más de 100 años. Estaba bien adelantado. Sí, uno de los aspectos que usted toca, doctor Gilberto, es precisamente la Inquisición, la limitación, la forma de obstruir, de no permitir que hechos científicos, por lo menos,
y terapias que fueron alternativas o siguen siendo alternativas no se pudieran difundir porque supuestamente estaban en contra de creencias o parámetros impuestos. En ese caso de Dios, ¿no? Porque lo que decían era que iba en contra de Dios y aún todavía hay muchos limitantes, bueno, desafortunadamente. Vamos a continuar con... yo les estoy explicando al público, a nuestro público oyente, que con antelación armamos o hacemos la convocatoria para que las personas escriban sus ensayos sobre estas temáticas. Posteriormente las recogemos y se evalúan y se indican si efectivamente son de interés colectivo, de interés general. No se evalúa tanto el hecho de si es un buen ensayo de tipo literario, como el hecho de que realmente el trabajo de Verne iba enfocado hacia la parte pedagógica, tratando de desmistificar una cantidad de situaciones que iban en contravía, bueno, fundamentalmente en ese momento con la Iglesia y todo esto. Pero lo de él como hecho de anticipación tiene que ver con la modernidad como corriente que pretendía buscar salidas del mundo en el siglo XIX, para lo cual incluso el mismo Verne se convirtió en un consultor de los inversionistas de la época. Pero te cuento una cosa, realmente sí, porque su profesión era abogado. Sí, él era abogado. Pero él se dedicó única y exclusivamente a investigar en una forma científica, profunda, de tal manera en que cada uno de sus temas, los que tocó, los tocó con lujo de detalles y con una precisión científica tan extraordinaria que años posteriores se ha venido investigando y hay muchas cosas que todavía no se han logrado realizar de lo que él proyectó en esa época. Por ejemplo, él habla de los barcos eléctricos que utilizó Matías Sandow. Y son barcos que de una potencia extraordinaria que con eso ganó una guerra. Sí, correcto. Todavía no existen los barcos eléctricos. O sea, que nos hace falta por andar muchísimo. Sí, un trecho de investigación tecnológica que posibilite que algunos hechos planteados por él hacia el futuro como anticipación se realicen. Sí, todavía están... Lógico. También habló sobre los teléfonos. Es correcto. La comunicación inalámbrica. Que en su personaje también habla de eso para poder prevenir el ataque que le iban a hacer a la isla de Antequir. Entonces, eso es un avance extraordinario. Es importante observar absolutamente todo y por eso invitamos a todos los amables oyentes para que nos visiten en el 4º Congreso Internacional. Sí, el 29 de abril, al finalizar este mes, estaremos en un salón especial allá en la feria. Sí, Luisito, hágame un favor. Ahí está el temario ya de la Feria Internacional del Libro y póngaselo a los amables oyentes para que observen quiénes son los que van a intervenir aquí en Bogotá el 29 de abril, en qué pabellón. ¿Ve? Y a su vez veamos cómo esas intervenciones son extraordinarias. Le dejo eso a mi gran amigo Albio Martínez para que nos comente cada uno de los que van a intervenir en este congreso aquí en Bogotá y posteriormente 2 y 3 de mayo en la ciudad de Cartagena. Bueno, tenemos el 29, es un día muy especial, con ese inauguramos el evento, estaremos aquí en Bogotá con Luis Cermeño, a quien me referí ahora rato, y La Jangada, el doctor Álvaro Fonseca Viva, que es un doctor en investigación sobre aspectos financieros,
a quien... Es PhD en auditoría. En auditoría y revisoría. Y revisoría fiscal. Quisimos con el doctor Álvaro Fonseca, le solicitamos un enorme favor. Resulta que nuestra sociedad está bien influida por los temas que tienen que ver con los estudios universitarios, el tema del crédito educativo. Entonces le dijimos, doctor, usted que es experto en esto, ayúdenos a establecer, él es un buen lector de Julio Verne, la relación entre el crédito educativo que se creó en Francia hacia 1852, pero que también tenía que ver con el crédito inmobiliario. Entonces, un trasvase del uno hacia el otro nos condujo a que las sociedades solo empezaran a pensar en que efectivamente a través del crédito educativo se podría tener una opción para que los estudiantes accedieran a otros estudios. Lamentablemente, pues algunos se han sentido muy afectados con el hecho, pero nos estamos refiriendo, el doctor Gilberto y yo en este momento, es a la situación que se fue creando a través del futuro. En Colombia el crédito educativo se impuso en 1950 en adelante, cuando se creó el ICETEX. Entonces decía que el doctor Álvaro Fonseca nos ilustrará en este evento sobre esa temática, y para lo cual incluso investigó aquí en la entidad del Estado cómo funcionaba la cuestión, y eso nos ilustrará suficiente en esta temática. Le vamos a hablar de Juan Manuel Moreno Murillo, que es un joven geólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia en 1985 y que tiene maestría en ciencias de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos, y es especializado en cartografía, geología, estratigrafía, geología de campo, geomorfología y dinámica fluvial. Él ha tomado en cuenta todo esto para abordar una temática que Verne plantea en sus escritos, la espeleología. Sobre todo en la obra de 80.000 leguas de agua submarina, que es donde habla muchísimo de geología y de cartografía y de todas estas cosas, y la etiología, ¿no? Exacto, sí. Bueno, tenemos a Farid Numa Hernández, un arquitecto de la Universidad Nacional, muy especialista en Derecho Urbano y en Planificación, quien es profesor universitario, conferencista y ponente en diversos congresos, quien se le mete a analizar un tema de urbanismo que Verne ha venido planteando en su obra, Los 500 millones del Abegún. Es un estudio estupendo que nos va a presentar y que abordará con toda la sapiencia que él maneja en el desarrollo de su análisis comparativo. ¡Qué bueno! Estaremos también con otros jóvenes investigadores como Ignacio Verbel Vergara, que es un narrador y ensayista, poeta, licenciado en Filología y Letras. Él vive en Sincelejo y él nos abordará un tema sorprendente, que este año se cumplen los 160, el aniversario 160 de una de las obras más sobresalientes de Verne, como es Viaje al Centro de la Tierra. Estos son apenas algunos de los expositores que tendremos. Por supuesto, estará el doctor Gilberto con su obra sobre el mesmerismo en Matías Andorra. Yo me quedaré analizando un poco el tema de doña Soledad Acosta. A propósito, le rendiremos un homenaje a doña Soledad Acosta, la escritora bogotana por excelencia del siglo XIX, quien conoció personalmente a Julio Verne y quien se atrevió a plantear un ensayo distópico que dice: ¿cómo será Bogotá en el año 2000? Ella lo escribe siendo
128 años atrás, se imagina cómo será Bogotá, pero sin religión. O sea, las creencias religiosas ya no estarán al orden del día, estarán otras, las tecnologías, el progreso, la electricidad, pero la religión sufrirá un menoscabo. Ella se imagina cómo será eso y plantea su obra, que es un ensayo bonito, incluso que lo pueden conseguir en internet, que es titulado Bogotá en el año 2000, una pesadilla. Y realmente es cierto, es una pesadilla porque el control de la violencia y los problemas que tenemos son severos. Sí, desboca, la sociedad se desborda. Sí, correcto, pero esperamos que las cosas se puedan incluso mejorar y otras cosas mucho más importantes. Ahora, lo que se va a tratar allí, gracias a la colaboración del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, que es la sociedad que recoge precisamente a los escritores y editores colombianos, que entre otras ya casi con nosotros, ya casi somos 300, ¿no? Escritores. Sí, hemos ido creciendo. Bueno. Ya cumplimos más de 20 años en la Sociedad de Autores. Centro de Derechos Reprográficos es exactamente su nombre, CDR, a la que los autores se afilian mostrando su obra, indicando el curso legal que ha surtido su obra con el depósito legal y todo. Se afilian al Centro de Derechos Reprográficos y reciben, por supuesto, un reconocimiento por su trabajo. Esto hace ya un poco más de 20 años en el esfuerzo que hemos venido realizando y que ya rinde su fruto. Pues el centro, al ver el esfuerzo que hemos venido realizando, también brinda su apoyo, nos está apoyando en el desarrollo de este evento y pues gracias a él tenemos la publicación, tenemos el apoyo, el esfuerzo de Natalia Gómez, la gerente del personal administrativo. Esto ha rendido sus frutos y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos. De paso, pues invitamos a los autores que quieran afiliarse, se meten a la página, miran los requerimientos que hay y empieza un proceso que los conducirá a que se afilien a él. Sí, y entre otras cosas empiezan a disfrutar sus derechos de autor, ¿no? Porque allí lo que hacemos es cobrar las regalías secundarias para poder así que reciba algo de reconocimiento el autor de cada una de sus obras. Eso es lo que se ha venido haciendo a través del tiempo. Entonces, afortunadamente, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos ha venido respaldando no tan solo a todos los autores, sino con el solo hecho de estar presente en la Feria Internacional del Libro y en el 4º Congreso Internacional de Julio Verne, respaldando la cultura en todos los aspectos en nuestro país. Bueno, entonces ahora veamos por qué estamos haciendo este programa hoy. Sí, personalmente me tomé la libertad de realizar y escribir una obra que se llama Terapia con Hipnosis. Y esa es una obra lo más profundo que ustedes pueden encontrar, donde la terapia con hipnosis cualquier individuo la puede entender. Porque la hipnosis siempre se ha tenido como algo rarísimo, ¿no? Y que es del otro mundo y no es del otro mundo. Es realmente una acción neta del ser humano, de su mente, de la sugestión, de la autosugestión, y que sirve para que el individuo no tan solo se supere a sí mismo, sino coadyuve en la superación de sus semejantes. Y esa obra la estaremos lanzando precisamente el 29 de abril, aquí en la Feria Internacional del Libro. Estamos precisamente observando
cómo se ha venido evolucionando a través del tiempo, ya que desafortunadamente carecemos de la salud mental casi plena en el territorio nacional. Aunque tenemos muchos profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos clínicos, psicólogos generales y demás, pero que el Ejecutivo no le ha puesto atención. Y en este momento, como está la salud en Colombia, aún se ha intensificado mucho más los problemas psíquicos en nuestra población. De ahí la violencia tan desbordante que hay en todo el territorio nacional. Porque no hay control de nada. Desafortunadamente, nuestros estamentos no tienen el orden requerido. Y aún teniendo los principios, no se pueden aplicar, porque tenemos leyes absolutamente para todo, pero no se está aplicando. Entonces, la violencia está desbordada. Y es lo que tenemos que hacer, porque mientras existan problemas psiquiátricos, nunca se podrá controlar la salud en nuestro país y en ningún país del mundo. Lo primero que se debe controlar es la parte psiquiátrica y estabilizar la parte emocional de la población. Si logramos estabilizar la parte emocional de la población, logramos erradicar la violencia. Mientras tanto, estaremos sujetos completamente a ella. Este programa, y por eso en la Feria Internacional del Libro estaremos en el pabellón 17, están 1409A, donde se están presentando todas estas obras. Apreciado doctor Álvaro Martínez Simanca. Albio, perdón, discúlpeme. Hábleme sobre esa obra que usted habla y donde hace énfasis en los conocimientos recibidos del legado de Julio Verne. Bueno, yo empecé a preparar la temática de la ciencia ficción pensando justamente en el Verne que nos llegó en nuestros años juveniles. El Verne que se imaginaba hacia el futuro, las máquinas, se imaginaba tecnologías insospechadas hasta ese entonces y que posteriormente fueron recogidas ya en el siglo XX con unas tiras ilustradas que nos llegaban en las publicaciones de los periódicos de entonces. Ubiquémonos hacia los años 40, 50, cuando nos llegó el reloj pulsera de Dick Tracy. Este reloj pulsera, que hoy día podríamos asimilarlo a los múltiples celulares que tenemos, porque ahí tenemos toda la información, era un hecho que me sorprendía siendo un joven estudiante de bachillerato, y decía, pero ¿cómo es posible? O sea, para mí era una realidad. Decía, ¿cómo es posible que se puedan comunicar de manera inalámbrica un policía con otro policía, pero que yo lo estoy mirando aquí y me parece tan real que creo que eso es posible? Pues casi todos los elementos tecnológicos, o todos los elementos tecnológicos normalmente son unos ensayos que surgen en ambientes militares. El reloj pulsera no podía escapar a eso. Y se fue desarrollando hasta alcanzar altos niveles, cotas altísimas de destreza, y por eso tenemos hoy día el celular como mecanismo de comunicación inalámbrica que nos ayuda a llevar nuestra vida presente. Pero también, como dice el doctor Gilberto, esta vida presente está tachonada de géneros de violencia que se nos desbordan. Bueno, yo empecé a preparar el cinturón de Orión, que es una figura imaginaria referida a Orión, el gigante que tenemos todas nuestras noches en el cenit,
y que se refiere a un guerrero mítico de la antigüedad y está presente en todas las culturas del mundo. Este Orión y su cinturón, que son 3 estrellas, me condujeron a representar a 3 novelas que en Colombia se publicaron en el periodo 1928-1936. Entonces, estas novelas se las voy a enunciar con sus respectivos autores. En 1928 se publica por parte de José Félix Fuenmayor una novela que se llama Una triste aventura de 14 sabios. Es como el inicio, el punto de arranque, y la sabiduría está representada en los sabios, que también manejan la doble condición. Los sabios pueden ser creadores, pueden ser generadores de avances, de nuevos desarrollos, pero también a la inversa. La sabiduría o la ciencia al servicio de la maldad también es utilizada. Pero bueno, Fuenmayor es un narrador barranquillero que va a utilizar su literatura para beneficio de la humanidad y hoy día es uno de los hombres más estudiados en Colombia. Una segunda obra. Pregunto. Estupendo. Pero cuénteme una cosa. ¿Y esa obra en este momento ya existe todavía o ya pasó al...? No, la obra tiene una vigencia enorme. Fue publicada en el 2011 por una editorial bogotana en un número bueno de ejemplares. Creo que fueron 1000 ejemplares. No es muy larga. Seguramente se consigue aquí en la feria. Iguana, bueno, no recuerdo exactamente el nombre de la editorial, pero es una obra de reflexión hacia el ser humano, hacia la humanidad. Y cada sabio, que son 14, representa una de las tendencias de cada ser humano. Entonces aparece el ser humano con la pureza, con el deseo del desarrollo, del avance de la humanidad. A ese sabio le dedica un espacio importante. Aparece el químico, aparece el físico, aparece el biólogo, el lingüista, como sabios que van a orientar la humanidad hacia derroteros novedosos y sorprendentes. Esa primera obra se llama Una triste aventura de 14 sabios de José Félix Fuenmayor, recomendada. Extraordinaria, eso me gusta. Y fíjate tú cómo con lo que dejó e insertó Julio Verne, eso ha venido aumentando y le ha servido muchísimo a la humanidad. Sí, correcto. Sí, correcto, porque cuando yo desarrollo mi trabajo sobre Verne, planteo que él a lo largo y ancho de su obra desarrolla unos postulados. Entonces, un primer postulado que yo considero un básico fundamental es el humanismo en la obra de Verne. Él va a trabajar hacia la humanidad. El segundo postulado es hacia la defensa del planeta. Por eso me ubico en un ambiente un poco geoespacial, indicando cómo esta parte mítica de las constelaciones y todo, que tuvo su fundamento en las sociedades antiguas, hoy día nos sigue rigiendo. Cada vez que nos asomamos al cielo y vemos el Orión en el cenit, pues nos sorprende toda la maravilla que ella encierra. Bueno, además también ahí habla sobre el Orinoco, incluyendo incluso sus dimensiones y todos los aspectos. Bueno, yo quise que en esta obra, además de la parte mítica y de la parte ficcional que embarca, quise aterrizar el Verne que nos llegó, que nos legó, que nos hizo pensar muchas cosas y que nos tiene en un congreso ahora. Verne pensó América. ¿De qué manera? Él quiso vender esa América que conoció a través de las obras de otros autores hacia Europa y hacia el mundo. La majestuosidad de una América, que arranca con
con esa voluptuosidad, con esos Andes majestuosos, con las selvas inmensas, el verde, los ríos, todo eso. Y él lo condensó en una obra que se llama El Soberbio Orinoco. Para mí el Soberbio Orinoco es América. Y esa es la América que él quiere vender ante el mundo, pero ante todo ante el mundo europeo, que en ese momento era el que manejaba el dinero fuerte. ¿Sí? Lo sigue manejando, pero acuérdense que ya cuando emergieron los Estados Unidos, con bastante fuerza económica, pues se contraponen. Entonces hay una contraposición entre América y Europa, pero sigue vigente el tema del tipo de territorio que Verne quería venderle a los europeos ante todo. Sí, era condensarlo en una obra, y fue la última supuestamente que escribió, pues tenemos esa referencia, y se llama El Soberbio Orinoco. Los venezolanos se sienten muy orgullosos con esta obra que abarca historia de su territorio, de su río inmenso, de su columna vertebral, que en este caso viene a ser el mismo Orinoco, y la majestuosidad de sus cordilleras, de sus territorios. Excelente. Bueno, además de eso, hay otras obras más. Mi apreciado doctor, ¿cómo logró usted insertar esos conocimientos? También ha sido un divulgador de Julio Verne en todos los estamentos aquí en Colombia, ¿no? Porque eso es lo que ha venido haciendo. Y eso es más, sinceramente ha sido fabuloso. Porque el primero en felicitarlo soy yo, porque yo fui uno de los que empecé a profundizar gracias a ti. Porque realmente sí, yo lo había leído hace muchos años, pero no le ha puesto el cuidado y la profundidad que tuve que hacerlo ahora. Sí, el tema mío surge porque como docente, en mi actividad docente, yo trataba de conseguir estrategias metodológicas para inculcar en mis alumnos conocimientos holísticos que abarcaran la física, la química, el álgebra, en general conocimientos diversos. Y Verne se ajustaba a ese requerimiento que yo en ese momento sentía. Por eso me puse a escribir. Este es un trabajo de más de 20 años, en la medida en que me fui metiendo cada vez más, pero es que cada vez que me metía y profundizaba, surgían nuevas ideas y nuevas cosas frente a las cuales dije, no, hay que continuar. Hasta cuando finalmente me propuse que para este congreso ya culminaría este trabajo de Cinturón de Orión, y que por supuesto sería una motivación para nuevos autores, nuevos escritores, nuevas personas que quisieran meterse en el tema verde, pues van a encontrar como un punto de partida hacia diversos conocimientos que le ofrece esa amplitud verniana. Sí, lo que pasa es que la verdad, por ejemplo, me sorprendió de una forma grata cómo maneja Julio Verne la etiología. O sea, toda la cantidad de peces existentes en el mar, y con un lujo de detalles, cómo los describe, su tamaño, su color, de qué se sostienen, absolutamente todo. Y eso no es tan fácil, porque necesita ser un estudioso del área a profundidad. Y él lo hizo, afortunadamente. Bueno, y eso conduce ¿a qué? A que haya biólogos, personas interesadas en el medio ambiente, exploradores del conocimiento de las profundidades del mar. Él siempre plantea en la preservación de la vida, la preservación de la vida, porque no se concibe un estudioso del tema marino matando ballenas o matando delfines o matando cualquier otra cosa. Es siempre en la categoría
de la defensa de la vida utilizando las herramientas tecnológicas, la ciencia y el conocimiento para defender aquello que la naturaleza, el mundo, Dios otorgó para que se continuara, no para que se destruyera. Por eso cuando habla el capitán Nemo, únicamente pescaba lo que iba a consumir nada más. Sí, no permitía sí, exclusivamente, sí. Sí, que se hiciera algo más porque sería afectar la naturaleza. Hay una cantidad, sobre todo en todas las obras de Verne, son extraordinarias. Y por eso ese congreso invito a todos los oyentes para que asistan, nos honren con su presencia y podamos así avanzar mucho más al respecto, porque los conocimientos en todas las áreas fue extraordinario. Y todavía podemos nosotros ponerle un granito de arena para poder profundizar mucho más al respecto. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso esta invitación suya, doctor Gilberto, es esencial. Y nuestro propósito no se va a terminar aquí, porque queremos incidir, ojalá, en la mayor cantidad de personas investigadoras, educadores, ante todo, para que con base en lo que ellos alcancen a vislumbrar como proyección de la obra verniana, pueda ser implementado con sus estudiantes. Hay países como España, donde ya poco a poco en algunas escuelas y colegios han ido avanzando en unos mini proyectos para tratar de incidir en los estudiantes, en la mentalidad de los jóvenes, y de esta manera pues vayamos explorando hacia un nuevo ser humano que sea mucho más amable y sensible con el otro ser humano, pero también con la naturaleza y con la tierra. Si eso se aplicara, que sería extraordinario, conservaríamos más nuestra naturaleza. Porque en este instante, esta falta de agua, porque no la tenemos, es debido a que hemos exterminado la naturaleza. Personalmente he estado observando que me duele en el alma. Pero soy boyacense y las lagunas del páramo La Rusia, el páramo Pan de Azúcar, el Consuelo, que son los páramos que hay entre Boyacá, Santander y los llanos orientales, están completamente secas. Sí. Nunca las había visto secas. En este momento ya estoy cumpliendo 71 años. Y personalmente las anduve y eso era una naturaleza maravillosa. Al secarse en estas lagunas, que es el agua que le brinda a todas esas poblaciones, no hay naturaleza y desafortunadamente se va a extinguir tanto plantas, animales, incluyendo nosotros. Sí, sí. Por lo tanto, si empezamos a cuidar y a utilizar esos conocimientos que nos dejó Julio Verne, porque realmente él fue un naturista fabuloso. Sí, un legado interesante. Ese legado fue único. Y si lo empezamos a utilizar y ponerlo en práctica, sobre todo con nuestra juventud, sería extraordinario. Sí, ese es realmente el interés, el empeño que tenemos en que a través del conocimiento, del estudio, de la profundización en temas de esta naturaleza, podamos adquirir conciencia de la preservación del ambiente, del planeta, y bueno, pienso que lograremos avanzar mucho más como seres humanos, como personas, y punto de partida para su salvar. Conferencia, mi apreciado doctor,
que va a ser en la Feria Internacional del Libro. ¿Sobre qué tema es ese más profundamente? Bueno, yo me incliné por el homenaje que debemos rendirle a doña Soledad Costa de Samper, nuestra escritora por excelencia, no solo bogotana, sino colombiana, y quien conoció personalmente a Verne, quien estuvo influida, quien se dejó llevar y sobrellevar por las sorpresas que le generaba el conocimiento de la obra de Verne. Bueno, entonces voy a referirme a ese tema. Correcto. El tema que va a tocar Álvaro Fonseca Vivas, el tema financiero, cómo se dieron el nacimiento de las sociedades inmobiliarias y las sociedades del crédito educativo a mediados del siglo XIX. Y personalmente voy a tratar no tan solo las terapias alternativas que trató Julio Verne en el libro de Matías Andov, sino también, en ese caso, la homeopatía, la hipnosis y la terapia cognitiva conductual, que él fue un avanzado al respecto de muchísimos años. Y por lo tanto, vamos a hacer esas conferencias y otras más extraordinarias en la Feria Internacional del Libro y el 4º Congreso Internacional de Julio Verne. Bueno, ¿algo más para agregar? Nuestro agradecimiento al Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, a la Sociedad Hispánica Julio Verne, a todas las personas que han intervenido para que tengamos un feliz evento y bueno, pues esperamos que la recepción sea de parte de estudiosos, investigadores y profesores la mejor para poder seguir avanzando en estos estudios. Gracias a ti por la organización del 4º Congreso Internacional de Julio Verne en Colombia, y a todos los amables oyentes están completamente invitados para que nos visiten, asistan a este 4º Congreso Internacional de Julio Verne, no tan solo aquí en Bogotá, el 29 de abril en la Feria Internacional del Libro, sino también en Cartagena. ¿En qué sitio? En el Museo Naval. Vamos a estar el 2 y el 3 de mayo y hay una expectativa también en la ciudad porque la verdad es que nunca se había dado o se había presentado la oportunidad de difundir una obra de un autor universal que englobara tantos aspectos conjuntos, pero que a su vez sean receptivos para poder continuar con el desarrollo de este tipo de eventos y de conocimientos. Bueno, gracias a mi apreciado doctor Albio Martínez, a la Sociedad Colombiana de Autores y Editores, Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, y en el audio máster don Luis Daza. Les habló Gilberto Triana Molina y les invito para que sigan en nuestra programación y les esperamos en la Feria Internacional del Libro. Muchos éxitos. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.